LG NanoCell Nano 75 versión 2022 a la izquierda en un tamaño que tiene panel VA, en este caso de 50 pulgadas, versus LG UP7750, un modelo del 2021 también en un tamaño que tiene panel VA, en este caso de 50 pulgadas. La ventaja más notable que tiene el Nano 75, principalmente gracias a su tecnología NanoCell, es que en cuanto a colores me parece que la mayoría del tiempo, con la mayoría de los modos de imagen, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, hace un trabajo levemente mejor, como si combinara de una forma más óptima o efectiva los colores. Principalmente me gusta más el trabajo que hace con las tonalidades de la piel de los personajes en el caso del Nano 75, aunque no me parece que el UP7750 haga un trabajo terrible, simplemente que en cuanto a colores, personalmente pienso que la mayoría del tiempo el Nano 75 muestra mejores resultados, o por lo menos resultados levemente mejores. No sé ustedes qué piensan al respecto de acuerdo a los resultados que están notando en este momento. Sin embargo, en cuanto a brillo, el UP7750 es superior. No es una diferencia brutalmente abismal entre ambos televisores, ni en la teoría ni en la práctica, pero existe. Sea como sea, me parece que ninguno de esos televisores alcanza altísimas cantidades de brillo, pero que pueden ser más que suficientes para personas que no sean exigentes o que no amen el brillo, o que simplemente los vayan a utilizar principalmente en una habitación con poco o nada de iluminación. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos televisores soportan lo mismo, HDR10 y HLG. Ninguno de ellos soporta ni HDR10 Plus ni tampoco Dolby Vision. Y bueno, antes de continuar, si el video les gusta, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. La uniformidad de colores grises en ambos televisores digamos que es regular, se puede notar algo de efecto de pantalla sucia, pero esta versión 2022 del Nano 75 recibió una notable mejoría en este aspecto, porque en la versión Nano 75 del año pasado el efecto de pantalla sucia era muchísimo más notorio, no solamente con estos fondos grises sino también con contenido de más color. Pero entre estos dos, Nano 75 2022 y UP7750, recuerden que es un modelo del 2021, me parece que ese efecto de pantalla sucia al ver contenido normal no me parece tan perceptible, o por lo menos no tan molesto, aunque si ponen muchísimo cuidado y se enfocan en encontrar ese efecto, claramente lo van a encontrar y lo podrían percibir. Pero si se enfocan como tal en el contenido, muy probablemente ese efecto de pantalla sucia podría pasar desapercibido, o por lo menos no llegar a convertirse en algo molesto. En cuanto a la uniformidad de colores negros, recuerden que gracias a que ambos televisores en estos tamaños de 50 pulgadas tienen panel VA, el rendimiento en este apartado es muy bueno, mostrando muy poca intensidad del efecto clouding. Y entre estos dos me parece que el Nano 75 hace un trabajo levemente mejor, y esto se debe muy probablemente debido a que tiene menor cantidad de brillo. Pero bueno, sea como sea, el UP7750 también me parece que en esta área se desempeña muy bien, mostrando poca intensidad del efecto clouding. Pero repito, el Nano 75 muestra todavía menor intensidad de este efecto. Sin embargo, en algunas escenas en el Nano 75 a veces lucen demasiado oscuras. Si ponen mucho cuidado se puede notar de una forma relativamente fácil los detalles, pero en otras escenas sí podría llegarse a notar un leve efecto de Black Crush, porque es muy difícil o a veces casi imposible notar los detalles, mientras que en el UP7750 es un poco más fácil, principalmente y probablemente debido a que tiene una cantidad de brillo un poco mayor.
Sea como sea, ambos televisores son muy recomendados principalmente para disfrutarlos en habitaciones con poco o nada de iluminación porque tienen un muy buen manejo del clouding y de los sangrados de luz. En cuanto al apartado gaming, es importante mencionar que ambos televisores cuentan con Game Bars, pero que el diseño de la Game Bar del Nano 75 es obviamente más renovado. Ambos cuentan con géneros de juego y con cada elección cambia un poco la configuración gráfica, principalmente en cuanto a colores. La diferencia principal en este apartado de géneros de juego es que en el Nano 75, ya les voy a mostrar, incluyeron un género adicional que en este caso es el género deportes, mientras que la Game Bar del UP7750 no incluye como tal el género deportes. Pero por efectos prácticos voy a dejar el género en estándar en ambos televisores. En ambas Game Bars se encuentran los parámetros estabilizador de negros para mejorar más el rendimiento en escenas oscuras y estabilizador de blancos para mejorar más el rendimiento en escenas que tengan más claridad. Una diferencia es que en la Game Bar del Nano 75 se pueden acceder a configuraciones de parámetros extra, como por ejemplo brillo, nivel de negro, color, etc. y también el mapeo de tono dinámico. Mientras que en el caso del UP7750 pues hay que irse a más pasos para poder acceder por ejemplo a esta configuración de mapeo de tono HDR o mapeo de tono dinámico. Aquí ven entonces que en el caso del Nano 75 hay muy poca diferencia modificando este parámetro, mientras que en el UP7750 al colocarlo en HGIG se oscurece demasiado la imagen, por ende voy a dejarlo en encendido porque como notan hay más claridad. El rendimiento general en cuanto a calidad gráfica, sea cual sea el género de juego que decidan colocar en la Game Bar de cada televisor, me parece que en cuanto a colores el Nano 75 sigue haciendo un trabajo un poco mejor en el sentido de que muestra colores un poco más vívidos, levemente más saturados, pero sin exagerar. Sin embargo, para una persona que no sea muy exigente, los resultados del UP7750 podrán ser más que suficientes. De hecho, en algunos casos podrían considerarse como mejores porque hay personas que prefieren una tonalidad un poco menos saturada, pero bueno, aquí ya es cuestión de gusto. No sé ustedes qué piensan al respecto. Tengan presente que ninguno de esos televisores soporta puertos HDMI 2.1, ninguno de ellos soporta ni los 120 Hz en 4K, ni tampoco frecuencias de actualización variables. Pero recuerden que aunque no soporten como tal la tecnología HDMI 2.1 a full capacidad, aún así van a poder funcionar con la Xbox Series X o con la PlayStation 5, simplemente que con algunas limitaciones. Los tiempos de input lag de ambos televisores no los conozco porque no tengo un dispositivo que me permita medirlos y tampoco encuentro una página que me provea de esos valores, pero probablemente de acuerdo a la práctica con comparativas que he realizado con otros televisores, muy probablemente en ambos esos tiempos de input lag en 4K a 60 Hz, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, pudieran oscilar entre los 10 y 11 milisegundos. Sea como sea, me parece que en la práctica ambos televisores en este apartado de input lag me parece que muestran muy buenos resultados, inclusive podrían ser más que suficientes o más que aceptables para casi cualquier gamer. Algo que me faltó mencionarles, pero que considero importante y que bueno, siempre en todas las comparativas lo he realizado, y es que en cada parámetro de brillo, color, contraste, entre otros, en todos los modos de imagen en ambos televisores, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, tienen los mismos valores. Aquí se los muestro de una forma rápida y esto obviamente lo hago para que se pueda llevar a cabo una comparativa justa y que puedan notar de una forma mejor los resultados y las diferencias. Paso entonces a hablarles de los resultados en cuanto a escalado de imagen en ambos televisores. Para esto estoy utilizando el modo de imagen Filmmaker tanto en el Nano 75 como en el UP7750. Los resultados en este apartado son prácticamente iguales en ambos televisores. Recuerden simplemente lo que siempre les digo, que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta,
van a mostrar contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea muy baja. Si es muy baja en ambos se van a notar partes pixeladas, eso es inevitable y es normal. Pero a partir de 1080p o Full HD el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es mucho mejor. No se van a notar partes pixeladas y de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a alcanzar a mostrar en 4K. Solamente a partir de 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares cuando quieran observar contenido de alta resolución a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, o de lo contrario, esas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar la fluidez. En cuanto al manejo del movimiento, al observar contenido a través de aplicaciones como Netflix, Amazon Prime o en este caso la que utilizo de ejemplo YouTube, en ambos televisores es muy bueno. Ambos cuentan con el parámetro TrueMotion en cada modo de imagen, que lo pueden colocar en selección de usuario y modificar el parámetro de Jutter o reducción de vibración de forma manual hasta que noten los resultados que desean, o simplemente pueden tantear con uno de los modos predeterminados, como por ejemplo el movimiento suave, en donde en escenas con barridos de cámara o muchos movimientos rápidos se muestran muy buenos resultados. Sin embargo, entre ambos noté una mejoría leve en el caso del Nano 75, mostrando menos artefactos. Pero el UP7750 no es que haga un mal trabajo en esta área. Los ángulos de visión en ambos televisores no son buenos. Recuerden que es prácticamente la única real desventaja de los televisores con paneles UVA, porque los colores pierden mucho volumen o lucen demasiado blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios, como están pudiendo percibir. El manejo de los reflejos tampoco es que sea muy bueno, pero tampoco me parece terrible. Simplemente tengan presente que son televisores más recomendados para utilizarlos en habitaciones con poco o nada de iluminación, porque como no tienen una altísima cantidad de brillo, pues el manejo de los reflejos de los focos de luz o de los reflejos que entran de forma natural a través de las ventanas no va a ser el mejor. El calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es normal, ni muy bajo ni muy alto. Sea como sea, en ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto al apartado Smart, este es el diseño de sus Magic Remotes. Solamente cambia el diseño del logo del botón para el asistente de voz Amazon Alexa. Recuerden que a los televisores LG del 2022 solamente les sirven los Magic Remotes del 2022, pero esos Magic Remotes del 2022 sí les sirven a los televisores LG, por ejemplo del 2021, del 2020 y hasta ahora sé que también los del 2019. El sistema operativo de ambos televisores es por supuesto WebOS propio de la marca LG. La fluidez del sistema operativo en ambos es buena, es muy decente, es casi igual. A veces abren un poco más rápido las aplicaciones en el Nano 75, otras veces en el UP7750. Y lo mismo sucede con la carga de videos de las distintas aplicaciones. Tengan presente que en cuanto a asistentes de voz, en la mayoría de países ambos televisores soportan tanto el asistente de voz propio de la marca LG como también el asistente de Google y también el Amazon Alexa. Pero por lo menos aquí en Colombia el asistente de Google no lo soporta ninguno de esos televisores, aunque en sus controles esté el botón para ese asistente de voz. Recuerden, el asistente de Google no es soportado en ninguno de esos televisores. La tienda de aplicaciones en ambos es la misma, conocida también como LG Content Store, que es muy amplia, pero recuerden que a ninguno de ellos se les pueden instalar archivos APK porque simplemente su sistema operativo no es Android TV. Aún así, desde mi punto de vista, esta tienda es más que suficiente, tiene muchísimas aplicaciones y el espacio de almacenamiento en ambos televisores es de aproximadamente 2 GB, que puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario.
Ambos televisores soportan la función de compartir pantalla tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, ya que ambos soportan la función de AirPlay, pero ninguno de ellos soporta lo que se conoce como Multiview, tampoco Picture in Picture y tampoco pantalla superpuesta. Ambos televisores cuentan con el mismo navegador de internet que es propio de ese sistema operativo WebOS, es muy fluido. Todo se hace mucho más fácil gracias al Magic Remote. También se soporta esta función que es una especie de mini Picture in Picture, que en esta pantallita pequeña pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI, mientras que en la otra leen algo de alguna página web. También se puede, por supuesto, acceder a búsqueda por medio de comandos de voz, que funciona de una forma muy eficiente y muy óptima la mayoría del tiempo. La carga de páginas web es muy rápida, pero obviamente eso también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Y por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así requerirlo, pero tengan presente que en muchas de ellas podría aparecer sí o sí publicidad. En cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores es de 20 watts, ambos soportan tecnologías Dolby Audio, pero solamente al conectar un dispositivo compatible con esas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Y en cuanto a rendimiento es muy similar, pero sí noté una leve mejoría en el caso del Nano 75 en cuanto a los bajos. No es muy amplia, pero existe. Sea como sea, me parece que el rendimiento en cuanto a sonido en ambos es muy bueno y es un poco mejor en comparación a otros televisores de 50 pulgadas de otras marcas que también he podido revisar. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgar ese rendimiento de sus sistemas de sonido por ustedes mismos. Ya si me preguntan cuál de esos televisores les recomiendo, yo les diría que compren el que encuentren más económico, que a día de hoy obviamente sería el UP7750, costando aproximadamente $450, por lo menos aquí en Colombia, mientras que el Nano 75 puede alcanzar entre $530 y $550 dependiendo de cada tienda. ¿Por qué? Porque si bien tiene algunas mejorías en cuanto a color y en cuanto a mejor rendimiento en escenas oscuras, la verdad es que el UP7750 no se queda atrás. Y si ustedes ven solamente el UP7750, es decir, sin tener a Nano 75 al lado para poderlo comparar, les va a parecer de todas formas una muy buena opción en cuanto a colores, rendimiento en escenas oscuras. Y por todo lo demás son prácticamente iguales, mismo sistema operativo, una fluidez del mismo que es muy similar, un rendimiento en cuanto a sonido que si bien es un poco mejor en el Nano 75, me parece que también es muy bueno en el UP7750. Entonces recuerden eso, váyanse por el que encuentren más económico, así de simple. No siendo más, no sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos televisores, cuál comprarían y por qué. Déjenmelo por favor saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Is a cycle of hatred, alliances forged and broken. We paid the price for sharing this world, and we have forgotten what makes us strong.
cycle of hatred. Alliances forged and broken. We paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong.